Shalom, shalom, buenas noches a todos. Gracias por conectarse para este estudio de discipulado que vamos a tener esta noche. Hace tiempito que no daba un estudio, pero vamos a dar comienzo, que creo que va a ser una serie porque es imposible que en una hora y media yo pueda detallar todo con respecto a el pacto. Así que para aquellos que se están conectando por vez primera, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en el Tamid en Brandon, Florida. Así que de nuevo, bienvenidos. Gracias por tomar tiempo de su lunes. Yo estoy segura que podrían estar haciendo muchas otras cosas más, pero gracias y espero que este estudio sea de gran bendición para todos y que nos ayude a poder crecer y acercarnos a nuestro Padre Celestial. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Así que el estudio de esta noche se llama Metodología del Pacto y por ende el título nos deja saber que lo que se va a estar hablando es sobre el pacto. Y no es una competencia con la metodología de Rico, al contrario, estas dos metodologías van de la mano la una con la otra. Y si han escuchado a Rico, él dice que yo soy la única persona que tiene permiso para hacer uso también de una metodología. Así que el propósito de esto no es competencia, es asistirnos unos a los otros, suplementar lo que él enseña conjunto con lo que quiero presentarle a ustedes en esta noche. Y aquí tenemos la que es la metodología del Moré Rico Cortés, para aquellos de ustedes que lo están siguiendo. Ustedes saben que esta es la metodología que él usa para estudiar. Y esta metodología es excelente, excelente cuando uno está estudiando la Biblia, sobre todo las porciones de la Torá semanalmente, porque todas estas esferas tienen que ver con temas que vamos a encontrar, que vamos a ver continuamente a través de toda la Biblia, incluyendo las escrituras apostólicas o lo que llaman el Nuevo Testamento. O sea, usted puede aplicar todo esto a la Biblia completa. Y aquí el punto central de la metodología de Rico es el templo. Y sabemos que el templo, si uno lo comienza a entender y si uno lo comienza a ver, si uno lo comienza a estudiar, lo va a encontrar en todo lo que leemos. Y dentro de esta esfera, esta metodología, él tiene convenios, que es el pacto. Y además los demás temas de justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados, y todo está relacionado con el templo. Y dentro de esta esfera, mientras uno se quede dentro de esta esfera, viviendo conforme a estos temas o estos entendimientos, estos principios, va a haber orden. Es como si estuviéramos de vuelta al Edén. Vamos a tener santidad y sobre todas las cosas vida y vida eterna. Cuando uno sale de esta esfera de santidad, de vida, de orden del Edén, o podemos estar en dos áreas, en bendición o en maldición. Entonces, cuando uno aplica estos temas, estas esferas en lo que uno está estudiando, tiene mejor entendimiento. Y como ustedes ven aquí, él tiene convenio como parte de los temas dentro de esta metodología, pero yo he sacado simplemente convenio o pacto como la metodología que quiero compartir con ustedes, porque si vamos a ver el templo y nada de estas otras cosas podrían ser si primero no estamos en pacto, porque una persona que no está en pacto con el Dios de Israel no le va a interesar el templo y mucho menos las demás cosas. Por lo tanto, el pacto para mí es fundamental y es la base en la cual entonces todas estas demás cosas se pueden ver y se pueden lograr en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares.
Y la metodología del pacto es lo siguiente. Tenemos el pacto como el punto central de la metodología. Y vamos a ver ciertas palabras que son verbos, porque la Biblia es basada en acción. Primero acción y luego escuchar, aunque usted no lo crea. Y vamos a ver que aún eso lo dijo el pueblo de Israel cuando estaba recibiendo el pacto en el monte Sinai, que ellos dijeron, antes de que escucharan el pacto, dijeron, todo lo que digas haremos y obedeceremos. Antes de que Hashem dijera nada, haremos y obedeceremos. Haremos y escucharemos. Por lo tanto, vamos a ver unos verbos, unas acciones que están asociadas siempre con el pacto. Y mientras estemos dentro de esta esfera, igualmente que en la otra, vamos a tener vida, bendiciones, y mientras estamos fuera de esta esfera, fuera del pacto, lo que va a haber es maldición, y esas maldiciones incluyen guerras, plagas, hambruna y muertes. ¿Sí? Entonces, ¿qué términos vamos a estudiar? Tenemos Shema, el término Shema, que se puede traducir como escuchar, Shomer, guardar, Asa, hacer, Ahavá, amar, Halach, caminar, Abodá, servir. Y el pacto va a consistir de lo que llamamos Torah, que no es otra cosa que instrucción. Y la Torah es básicamente, yo diría que un 75% instrucción. Y dentro de la Torah, además de la instrucción, vamos a tener mitzvot, que son los mandamientos, hukim, que son los estatutos, y mishpat o mishpatim, que son los justos juicios. Y el pacto nos va a proveer de lo siguiente: de reposo, de bienestar, de prosperidad, de fidelidad y lealtad de parte de nosotros hacia Hashem y de parte de Hashem hacia nosotros. Por último, vida y vida en abundancia y vida eterna. Aquí la muerte, mientras estemos nosotros dentro del pacto, cumpliendo con todas estas cosas y haciendo todas estas acciones, vamos a mantenernos dentro de la esfera que produce vida. Y sabemos que aun cuando este cuerpo esté muerto, la vida continúa porque va a ser vida eterna gracias a nuestro Mesías Yeshua. Y la palabra pacto, o que a veces traducen como convenio, en el hebreo es la palabra brit o berit. Brit o berit. Es interesante que el término brit o pacto se encuentra 280 veces en toda el Tanakh. Y Tanakh, recuerden que viene siendo las escrituras hebreas. Y Tanakh son las siglas que corresponden a Torah, a Nevi'im, que son los profetas, y a Ketuvim, que son todas las demás cosas que no están incluidas en la Torah, en los primeros 5 libros de la Torah, ni que está incluido en los profetas. O sea que en Ketuvim van a caer los Salmos, el libro de Ruth, los proverbios y las demás cosas. 280 veces la palabra Brit en todo el Tanakh. Es interesante porque hay 279 mitzvot por uno en menos que 280, 279 mitzvot o mandamientos de los 613 que tienen que ver con el templo. O sea, un 45.5% de los mandamientos tienen que ver con el templo. Y de nuevo, para reconocer, entender el templo, tenemos que estar primero en pacto, porque si no estamos en el pacto con Hashem, si no estamos en un convenio, si no estamos apegados a él por medio del pacto, no nos va a interesar el templo. Pero una vez uno está en pacto, el templo es esencial que lo conozcamos, que lo entendamos, porque tan pronto el tercer templo se levante, tan pronto Yeshua regrese, todos estos mandamientos, estos 279 mandamientos, volverán a estar vigentes y necesitamos saber.
Porque si decimos que somos Israel y nuestra esperanza es morar en Israel con nuestro rey Yeshua y el templo va a estar en pie, vamos a tener que saber todos los mandamientos asociados con el templo. Saber cuándo entrar, cuándo no entrar, cómo entrar sobre todas las cosas, cómo caminar, cómo comportarnos, porque todo esto va a ser un protocolo para conocer y entender cómo acercarnos a nuestro rey. En el griego utilizan la palabra diateque. Diateque, que lo traducen que sería pacto, pero dentro del término diateque, además de pacto, también está el término testamento. Por eso que al menos que uno entienda bien el contexto cuando uno está leyendo las escrituras apostólicas, a veces utilizan el término testamento cuando debieran utilizar el término pacto y viceversa. Por lo tanto, el contexto va a ser bien importante. Y el término diateque, o lo que vendría siendo pacto en griego, solamente se ve 32 veces en las escrituras apostólicas. Recuerden que lo que yo llamo escrituras apostólicas es lo que usualmente llaman el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Y en este estudio yo no voy a entrar en detalles de, por ejemplo, el formulario del pacto, ni los tipos de pacto y otra serie de cosas asociadas con el pacto, porque quiero enfocarme en la metodología, en las palabras asociadas con pacto, y vamos a tener la oportunidad. Yo quiero que vayamos y leamos el pacto, que está dividido en diferentes fases, está presentado en diferentes fases. En otras palabras, muchas veces hablan de pactos porque lo que están mirando es la forma en que el pacto se ha presentado en diferentes épocas a diferentes personas y le llaman pactos. Pero para mí entender personalmente es un solo pacto presentado en diferentes fases a diferentes personas en diferentes épocas. Por ejemplo, aquí en transparencia que conseguí de una Biblia, que ya mismo le voy a dar el recurso, comienza con el pacto de Noé o con Noé. Le llaman el noéico. Yo le puse aquí recreación, realmente es un pacto de recreación. Y le llaman un pacto de tipo concesión real, de eso pues hablaremos más adelante y da quién participa y lo describe. Yo personalmente pienso que realmente comenzó con Adán y Eva en la creación, donde el Shabbat es la señal del pacto que Dios hizo con Adán y Eva y la creación, donde toda la tierra funcionaba como templo. O sea que en el original comienzo de todas las cosas, la tierra era el espacio sagrado, era donde había vida eterna y sobre todo donde había orden. De tal manera que Hashem podía morar con Adán y Eva, podía caminar en medio de ellos, podía hablar con ellos hasta el momento en que violaron el pacto. Entonces, en la violación del pacto lo que trajo es muerte, y sabemos que Hashem no puede morar y caminar donde hay muerte. Por lo tanto, fueron exiliados. Así que para mí, el pacto comienza con Adán y Eva, la creación, y sabemos que esa señal es el Shabbat, y luego entonces con Noé. Después de Noé tenemos el pacto abrámico o con Abraham, y aquí lo dividen en dos tipos de pacto que Dios hizo con Abraham. Le llaman uno el de concesión real, de darle tierra, y luego el de vasallaje, o sea, entre un sucerín o un soberano y un vasallo, y de eso pues vamos a hablar más adelante. Pero, ¿cuál es la función y propósito del pacto? Sino otra cosa que establecer una relación personal. Dios siempre ha querido tener una relación con nosotros, como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro todo. La única forma que Él pueda ser todo eso es si tiene una relación con nosotros.
¿Y cómo establece él esa relación? A través de un pacto. Y esta relación es personal y nacional, porque sabemos que al principio fue con Adán y Eva, después con Noé, después con Abraham, fue pasado a Isaac, después Jacob. Y cuando llegan al monte Sinaí ya es un pacto nacional con toda la nación de Israel. Pero lo importante de este pacto es que tiene restricciones legales, y de eso vamos a estar hablando. Como estaba diciendo, en el monte Sinaí, ya aquí es Israel como nación, un pacto con Israel como nación, y tiene que ver del tipo de vasallaje, o sea, de Israel como vasallo al soberano rey Hashem. Luego otro es el tipo de concesión real. Ejemplo dan el que hace con Pinjas. Aquí dice Finés, pero sabemos que el nombre en hebreo es Pinjas. Y tiene que ver con el sacerdocio perpetuo que él le promete a Pinjas por el celo que tuvo Pinjas de defender el honor y el nombre y el espacio sagrado de Hashem. Luego tenemos el pacto presentado a David, en términos también de concesión real, en que a David se le promete una dinastía, un reino eterno, que todos los descendientes de David son los únicos que se pueden sentar en el trono en Israel como rey. ¿Okay? Y de ahí pues sigue la línea hasta nuestro Mesías. Por lo tanto, con David el pacto se presenta en esta fase que tiene que ver con el reino. Y luego aquí dice nuevo, pero yo digo que es renovado, porque no es nuevo, es una renovación, porque recuerden que el pacto desde Adán y Eva hemos roto el pacto una y otra vez, que si no fuera por la misericordia del Padre, si no fuera por la promesa que él le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, él se hubiera deshecho ya de todos nosotros. Pero debido a esa palabra que él dio, debido a la legalidad del pacto, como él no muere, no puede ser eliminado. El pacto sigue vigente porque Hashem es eterno. Por lo tanto, a él le ha correspondido renovar este pacto con nosotros. Y la renovación última fue con Yeshua. Por lo tanto, el pacto es renovado, también tiene que ver con concesión real, y vamos a estar hablando de eso. Y luego aquí da un resumen de los tipos de pacto, lo más común en términos de tipos. La de concesión real, aquí dice incondicional, pero sabemos que hay condicional e incondicional dependiendo de cómo se presenta el pacto. Usualmente concesión real dice que un rey concede un territorio o algún otro beneficio a un siervo leal por un servicio fiel o excepcional. La concesión solía ser perpetua e incondicional, pero los herederos del siervo se beneficiaban de ella solo si seguían en la lealtad y servicio de su padre, que eso ahí lo hace condicional. Por lo tanto, un ejemplo de concesión real es cuando Hashem le promete tierra a Abraham por su fidelidad y lealtad, porque simplemente le dijo, sal de tu casa, de tu parentela y deja todo y camina a donde yo te envíe. Y una vez le llega, pues entonces comienza ahí las promesas de tierra, descendientes, de que será bendición a todas las naciones. Un pacto de paridad es un pacto entre iguales. Por ejemplo, el pacto entre hermanos, pacto entre ciudadanos, pacto que más o menos en estatus social, un estatus puede ser profesional, o sea, hay equidad, hay algo igual entre las personas que hacen el pacto. Un pacto entre iguales que los componentes a una amistad mutua o al menos al mutuo respeto por los intereses del otro. Y los participantes se llaman entre sí hermanos, por eso nosotros nos llamamos hermanos, porque estamos en pacto con Hashem por medio de Yeshua, y luego los unos los otros que también están en pacto, ustedes están en pacto con Hashem por medio de Yeshua. Entonces entre nosotros
hay pacto de hermandad. Somos hermanos dentro del mismo reino, bajo el mismo rey soberano. Y luego el de vasallaje, que tenemos un rey soberano, un sucerín, y luego el vasallo, que es muchas veces otro rey, un poco inferior en términos de estatus, que rinde servicio al soberano. Dice, un pacto que regula la relación entre un gran rey y uno de sus reyes vasallos. El gran rey proclamaba su absoluto derecho y soberanía, exigía total lealtad y servicio. El vasallo tenía que amar a su señor, y el término amar aquí es un término legal que tiene que ver con fidelidad y lealtad. Y se comprometía a proteger a los súbditos y su dinastía. O sea, aquí entre sucerín y vasallo es algo mutuo. El vasallo sirve al sucerín, respeta al sucerín, le es fiel, le es leal. Entonces, a cambio, el soberano, el sucerín, lo protege, le provee, le da lo que necesita, lo guarda, lo cuida, todas esas cosas. Y que es lo que vemos nosotros con el Padre por medio de Yeshua, y de nosotros hacia el Padre hacia nosotros. Entonces de aquí viene la terminología padre e hijos. Por eso podemos llamar a Hashem Padre y Él nos llama a sus hijos. Le llamamos rey y Él nos llama a sus súbditos o sus vasallos. El vasallo se comprometía a ser absolutamente leal a su señor, cualquiera que fuese el servicio requerido, y a depender exclusivamente de la protección de su señor. Los firmantes se llaman entre sí Señor, siervo, padre e hijo. Entonces, cuando vemos esta terminología, por ejemplo, entre Yeshua y el Padre, que le dice Padre y él se llama el Hijo del Padre, aquí realmente lo que está hablando de el pacto que hay de rey soberano con un rey vasallo. ¿Sí? Por lo tanto, estos son realmente términos legales basados en el pacto, como el término amor. Cuando el Padre dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Yeshua también lo dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Ahí no es un amor emocional, es un amor legal. Te soy fiel, te soy leal hasta siempre, porque tú eres mi rey. Porque también el vasallo espera lealtad y fidelidad del rey hacia uno. Y esto es, esta información la saqué de la Biblia de Estudio tras las huellas del Mesías. Y como dije, hay cosas con respecto al pacto que no voy a hablar porque ya se han hecho, yo he hecho varios estudios al respecto, otros maestros, así que aquí están todos los enlaces. Usted puede ir y buscar estos videos que tienen que ver sobre pacto o convenio, otras perspectivas, más información técnica, legal, en términos de formulario, el tipo de formulario en que cómo se escribían los pactos, los diferentes tipos y todas esas cosas. Por ejemplo, yo tengo uno en otro discipulado, Pacto entre Hashem y su pueblo, que lo hice en el 21. Está en el enlace. También Pacto, Contexto del Antiguo Medio Oriente. También Convenio, Introducción a la Metodología, por el pastor Augusto Rodríguez, de Yeshua en Altamira, Argentina. También La Moral Isa Velázquez en estudios de fundamento de los convenios, que son 3 partes que hizo en Roca Eterna. El More Rico tiene varios con respecto a convenios. Si van a teshuva.tv y lo buscan bajo convenio. Igualmente en Teshuva TV, si buscan bajo el término pacto, hay varios maestros que también hablan sobre pacto o convenio. Y luego, por último, tenemos la página de Tesoros del Templo, que todo aquel que se considera discípulo de Yeshua debiera estar registrado en esta página, porque la información no tiene precio. O sea, la información que More Rico y otros maestros presentan son excelentes, y nos presentan del lado de la perspectiva del templo, que como dije, el pacto y el templo van de la mano. Pacto y el templo van de la mano. Hay que saber y conocer y entender
ambas cosas. Entonces, lo que yo le dije, las palabras claves que vamos a ir estudiando y las vamos a estudiar una por una, pero conforme al hebreo, no conforme a la traducción en español, no conforme a la traducción en griego, perdón, no conforme a la traducción en inglés. En el hebreo, porque solamente en el hebreo podemos entender la sustancia de estas palabras. Si lo buscamos en traducciones, perdemos la mitad del sentido de lo que quiere decir. Así que como dije, Brit o Berit se traduce como pacto y convenio, pero vamos a ver realmente lo que significa la palabra Brit. Shema, usualmente decimos que es escuchar y obedecer, y sí tiene que ver con escuchar y obedecer, pero tiene que ver mucho más. Y vamos a adentrar un poquito en el Shema que declaramos 2 veces al día. Shomer, que es traducido como guardar. Asá, que podemos decir que se puede traducir como hacer o actuar. Ahabá, que ya dije amar o amor en términos legales, no emocional. Halaj, que es donde viene el halajá, que el judío es muy diestro en la halajá, tiene que ver con el caminar. Recuerden que al principio los discípulos de Yeshua le llamaban los del camino. Tiene que ver con halaj. Abodá, servir, que lamentablemente en las traducciones, tanto en el inglés como en español, utilizan el término worship o adoración. Y lamentablemente hoy día worship y adoración lo asocian más con música, con cánticos, con instrumentos, cuando en el original el abodá es servir a Hashem. Tenemos Torah, que en su esencia básica de lo que significa es la palabra instrucción. Torah no significa ley. Se tradujo como ley, lamentablemente, pero ley es una parte de lo que es la Torah. Por lo tanto, como dije al principio, Torah es más bien como un 75-80% instrucción. Instrucciones de un padre a su hijo. Mitzvot. Dentro de la Torah están los mitzvot, los mandamientos. Dentro de la Torah están los hukim, que llamamos estatutos. Dentro de la Torah está el mishpat o mishpatim, justo juicio. Y todo eso vamos a ver qué significa. Y luego tenemos brajot o berajot, que son las bendiciones. ¿Qué significa berajot? Que la lot vienen siendo maldiciones. Kelal o kalal, no kalá, porque kalá es novia o completo. Kalal, maldiciones. Y vamos a ver qué significa cada una de estas palabras en el hebreo. Y las definiciones van a salir de The Abridged Brown Driver Briggs Hebrew English Lexicon of the Old Testament. Un libro así de gordo. Pero está también en Logos, en la programación Logos, que es excelente, excelente. Así que vamos a ver todos estos términos conforme al hebreo, para que lo entendamos conforme al hebreo, porque una vez entendamos estos términos, entonces vamos a ir a estudiar uno por uno las fases del pacto, que si vamos a ver son 8 fases. 8 fases. Un solo pacto, pero 8 fases. Tenemos la fase que se presentó originalmente el pacto, el original pacto, en el Edén con Adán y la creación, en el cual la señal es el Shabbat. Desde un principio el Shabbat es bien importante. Luego la fase con Noé y la recreación, donde la señal aquí es el arco iris. Luego la fase con Abraham, donde la señal es la circuncisión. Y luego la fase en el Sinaí o el pacto mosaico, que es cuando se dio la Torá escrita y oral,
613 mitzvot o mandamientos. Luego tenemos la fase de los levitas con respecto al sacerdocio con Pinjas. Recuerde que Pinjas fue declarado sacerdote y el sacerdocio continúa con él. Luego con David, el reinado, la fase del reinado, el pacto presentado con respecto al reinado. El pacto cuando es renovado por medio de Yeshua, que vamos a ver otros versos y otras cosas relacionadas con eso. Y por último, el pacto de Shalom, el pacto de paz, donde va a haber restauración completa, que es un retorno al Edén. Recuerden que el propósito de todo esto que Hashem ha hecho a través de la historia del pueblo de Israel, a través de sus siervos, es querer llevarnos de nuevo al plan original, donde el Edén, que en la tierra, parte del Edén era esa parte que era espacio sagrado, que a propósito de cuando él le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense y fructifíquense, era para que extendieran ese espacio sagrado a través de todo el planeta, para que Hashem pudiera morar por siempre con su creación. Pero sabemos que no fue así en aquel momento, y el corazón del Padre es a través del tiempo de la época, porque recuerden, al entrar la muerte por la violación del pacto, Adán y Eva murieron, sus hijos murieron. Luego la destrucción de la tierra de nuevo, el Señor comenzó una recreación con Noé, también con Noé hubo violación del pacto. Entonces esa generación muere, aparece Abraham y sale con Abraham, Abraham muere, siguen sus hijos, sus descendientes. Y él tiene que seguir presentando el pacto a diferentes personas en diferentes épocas, en diferentes fases. ¿Por qué? Porque la gente muere. La gente muere para poder continuar el pacto con el propósito de ir, como dice el americano, full circle, desde el comienzo y volver al comienzo, que el propósito es volver al Edén, volver a que la tierra sea ese espacio sagrado para que Hashem pueda morar de nuevo en medio nuestro, porque no va a haber muerte. El propósito es, ya no habrá más muerte, gracias a Yeshua. Así que vamos, yo quiero que vayamos uno por uno, porque a veces leemos y realmente no entendemos. Así que el propósito, mi meta es que podamos estudiar uno a uno todas las fases y entenderlas realmente para poderlas aplicar a nuestras vidas. Y de nuevo recursos que mi gente, si usted no aprende, ¿por qué no quiere aprender? Tenemos Wisdom and Torah, Ministerio de nuestro More Rico. Básicamente es en inglés. Teshuva, donde todo en español. También More Rico en Telegram tiene estudio de metodología. Todos los miércoles se les da estudio por la mañana cuando le es posible, y está aquí en la Florida. Tenemos Tesoro del Templo. Tenemos el pastor José Vargas de Yeshua en el Tamir, que también tiene sus programaciones en YouTube, Besorat Tová. Nuestra congregación Yeshua en el Tamir, una servidora que también semanalmente estudiamos la Torah y otras cositas. Tenemos el pastor Augusto, que es de Yeshua en el Tamir en Argentina, también haciendo excelentes presentaciones del templo, de las porciones, de la metodología del More Rico. Y todo está en YouTube. Tenemos también el ministerio Hatikva, que es de Joseph Good, que es el maestro de Rico y maestro mío, de muchos de nosotros. Por lo tanto, de más hay para estudiar, y si uno estuviera viendo más que los videos, estudiando más que la palabra, no nos meteríamos en tanto problema. Y de nuevo en Telegram yo tengo dos grupos. Tenemos el YNT Talmidim, que es donde podemos conversar, las personas pueden escribir, poner su opinión, hacer preguntas. Y luego tenemos el que se llama Discipulado YNT 613, donde hay información, es solamente este Telegram es para información. Ahí hay PDF, hay información de todo, hay información
de parte de Rico, de Pastor Suaste, mío, hay libros en PDF, hay Sidur Shlomo, o sea, hay mucha información que está ahí gratuitamente para que usted la use, haga uso de ella. Puede ser personal, la puede compartir con su congregación o donde usted vaya con otros hermanos. O sea, el propósito es educarnos, porque con la educación se elimina la manipulación. Así que, y quiero hacer hincapié de que estas metodologías tienen derecho de autor. Le pedimos que por favor, no es que no la puedan usar, que no la puedan compartir, no lo que puedan imprimir si desean, pero no le hagan ningún cambio ni añada el logo suyo o el nombre suyo, porque eso sería incorrecto. Está la metodología del More Rico y está mi metodología. La pueden usar, pero por favor no cambien nada de lo que está allá, porque tiene derecho de autor. Y por último, una información con respecto a la congregación. Recuerden que tenemos servicios de Shabbat todos los viernes, y aunque muchas personas celebran Shabbat en su hogar, nosotros nos reunimos viernes por la noche porque tenemos familiares, personas que no tienen o son madres solteras o son esposas que sus esposos no participan. O, por ejemplo, yo estoy sola, por lo tanto, en la congregación hacemos todos el Shabbat y disfrutamos como familia todos juntos allí en la congregación. Partimos pan, el vino y estudiamos la Torá. Todos los viernes a las 7 y estamos transmitiendo el servicio en Zoom y Facebook. Los sábados estamos teniendo servicio de Minjá a la 1 de la tarde por ahora. Cuando cambie el horario, pues entonces comenzaremos a las 4 de la tarde. Nuestra dirección en Brandon, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. Tenemos también una página web donde también tenemos información, tenemos calendario mensual, tenemos actividades, tenemos otras cosas. Y en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Teshuvah TV. Así que ese era el PDF que quería compartir con ustedes. Pero vamos a continuar hablando. Quiero que eso fue una introducción general de lo que vamos a hacer, de lo que, si el Señor me permite, hacer con ustedes, que es entrar en cada parte de la metodología, cada palabra, estudiarla, lo que significa en hebreo, para que entendamos bien el pacto. Y una vez entendamos esas palabras, entonces vamos a entrar en el pacto como tal, estudiarlo en sus diferentes fases y ver cómo esa metodología se encuentra y cómo también se asocia con la metodología del More Rico. Así que de nuevo yo espero que sea de bendición, porque a veces decimos camino en Torah, estoy en pacto, pero realmente no entendemos bien lo que eso significa. Porque es importante, porque si lo entendemos es más fácil evitar romperlo y violarlo. Recordemos que el pacto está escrito como un documento legal. Nuestro rey, además de ser nuestro rey, el Padre, además de ser nuestro rey, es un juez. Por lo tanto, el pacto tiene peso legal, y cuando violamos el pacto, rompemos el pacto, actuamos en contra del pacto, él tiene todo el derecho legal de hacer una demanda, que en el hebreo se llama riv, R-I.V, riv, que es lo que es en el libro de Revelación. Las 7 cartas a las congregaciones son cartas escritas como una demanda legal por el rompimiento del pacto. Si usted no estudia esas cartas en base a la legalidad del pacto, no va a entender el porqué de las cartas. Y otra cosa que quiero compartir con ustedes, si usted tiene su Biblia, vayan por favor al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Que esto muchas veces las personas lo
lo leen. Y realmente lo leemos y no sabemos lo que significa. Quiero que vayamos al verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Primero lo voy a leer como está escrito en el español y después le voy a decir lo que significa. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invoca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Okay. En el griego, donde dice, si confesares, si confiesas, en el griego es la palabra homologeo o homologueo, que puede traducirse como admitir, confesar o hacer un juramento o hacer un pacto en el griego. Pero en el hebreo, porque aquí esta versión tiene tanto español como, en vez de griego al lado le tienen el hebreo. Es una traducción al hebreo. Y en el hebreo dice un poquito diferente. Porque dice, esta es la palabra de fe que, donde dice predicamos, esta es la palabra de fe que damos como buenas nuevas. Que si dieres gracia con tu boca, que Yeshua es el Señor, Adón, o sea, amo, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para sedek o sedaka o rectitud. Pero con la boca se da a conocer para salvación. Aquí dice confiesa, que es una forma pues, de hablarlo, dar a conocer. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y no judío. No hay diferencia entre judío y no judío. Pues el mismo que Señor de todos es rico en Gesed. Es rico en Gesed. Aquí no pusieron el Gesed. Es rico en Gesed y Gesed es un término legal que significa que el Padre es rico en lealtad y fidelidad al pacto para con aquel que está en pacto con él. Es rico en Gesed con todo lo que le llaman. Porque todo aquel que invocare el nombre de Hashem, aquí traducen Señor, pero en el hebreo aquí tienen Yod-Heh Vav-Heh. Porque todo aquel que invocare el nombre de Hashem escapará. ¿Escapará de qué? De la muerte. Porque recuerden que el propósito del pacto es, por medio de Yeshua, tener vida eterna, volver al espacio sagrado, donde ya no hay muerte, para que el Padre de nuevo pueda morar con su creación. Así que hay diferencia, un poquito diferencia, entre el griego y el hebreo. Así que espero que entiendan que cuando uno reconoce a Yeshua como Adón, mi Adón,
y comienzo a decir y comienzo a compartir las buenas nuevas, eso es parte del pacto. ¿Por qué? Porque en este tiempo se reconocía que cuando una persona le hacía falta algo, buscaba un benefactor. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo presentó a Yeshua a la gente como un benefactor. ¿Qué te hace falta? Vida eterna. Ah, pues mira, sé exactamente quién te puede dar eso. Y cuando uno tiene un benefactor, uno, que es el que recibe algo que uno no puede obtener por sí mismo, sino a través de ese benefactor, uno tenía que proclamar la grandeza, el honor, el poder, lo maravilloso, lo amoroso, lo grande, lo majestuoso que era tu benefactor. ¿Para qué? Para que otros vinieran y lo buscaran a él como benefactor. Entonces, nuestro deber, una vez entramos en pacto que declaramos a Hashem, invocamos el nombre de Hashem, por medio de Yeshua, quien es nuestro benefactor aquí en la tierra, nos permite escapar de la muerte. Eso es lo que significa esos versecitos ahí, que usualmente lo primero que te dicen cuando tú vienes a los caminos. Si confiesa con tu boca y proclama que Jesús es el Señor y más o menos. Digo, gracias a lo del Padre de que eso ocurrió. Y estoy segura que la mayoría de nosotros pasamos por eso. Pero hoy día tenemos que entender lo que eso significa, lo que eso implica. Eso es basado en el pacto. Entonces, cuando hablamos de nuestro benefactor y traemos a otro a nuestro benefactor para que también reciban el mismo beneficio de vida eterna, y continuamos el pacto pasándolo de padre, hijo, nietos, bisnietos, tataranietos, por ahí para abajo, se mantiene el pacto hasta ese día en que estemos todos de pie delante de la presencia de nuestro Rey. Así que es importante entender, por eso es importante entender el pacto, por eso tenemos que entender lo que creemos. Porque parte del Shema, cuando confesamos el Shema, que lo declaramos 2 veces al día, se declara cuando se hace el Sidur por la mañana, se hace el Sidur antes de acostarnos, el Shabbat se proclama el Shema. Parte de declarar el Shema, de escuchar, obedecer, es escuchar y obedecer con entendimiento. No repetir con el papagayo. Por eso tenemos que educarnos, para que no seamos manipulados, como dice nuestro amado Murejo. Así que nos quedan unos minutitos, que no quiero pasar más de 1 hora. Yo sé muchos de ustedes han estado trabajando todo el día, están cansados, o quizás ni todavía han comido o algo, o tienen que hacer asignaciones con los niños. O sea, no quiero abusar del tiempo valioso de ustedes. Por lo tanto, vamos a dar oportunidad de si hay algunas preguntas, permítanme aquí que ustedes puedan, si tienen alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pueden alzar su manita o... Nada. Shalom, hermana. Sí, Verónica, buenas noches. Es que no alcancé a notar lo que usted dijo de Romanos. ¿Podría usted, no sé cómo colocarlo en el chat, no sé, de alguna forma, porque no tengo esa interpretación? Ok. No sé si me acuerdo exactamente lo que dije. Algo en particular o bueno, habíamos dicho que en el griego usualmente traducen, por ejemplo, el término confesar. En griego da a entender que que es la palabra homologueo, que es admitir, confesar,
juramentar, hacer un juramento. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que os damos como buenas nuevas. Lo que ponen aquí predicamos en el hebreo dice buenas nuevas. Que si das gracias con tu boca, que Yeshua es el Señor, el Adón, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para rectitud, pero con la boca se da a conocer para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y no judío, pues el mismo que es Señor de todos es rico en Gesed. Y Gesed significa lealtad y fidelidad al pacto de parte de Dios con aquel que está en pacto con él. O sea, la fidelidad y lealtad al pacto de parte de Dios con aquel que está en pacto con él. Es rico en Gesed para con todos los que le llaman. Porque todo aquel que invocar el nombre de Hashem, de Jorge Bafe, escapará. ¿Y de qué escapamos? De la muerte. Como está grabado, Verónica, tan pronto yo lo ponga en YouTube, si todavía te falta, lo puedes volver y darle pausa y seguir, pausa y seguir. Y a veces tiene en YouTube puedes ver la transcripción, tienen puedes conseguir por escrito lo que se ha hablado. Lo único malo es que Google a veces traduce o escribe las cosas, no sé, a veces se inventa, inventa una de cosas que uno no ha dicho. Pero como quiera, va a estar está grabado. Doctora, yo le Doctora, muchísimas gracias. Sí, Sí, es que era otra Verónica, compañera. sí, dime. Bueno, es que yo soy Verónica y era de otra, pero no hay problema. Pues perdona. Le quería preguntar de la Biblia de estudio, tras las huellas del Mesías, es versión Reina Valera. Sí, es versión Reina Valera, pero tiene muchos apuntes e información que ayuda a uno. Si la consigue, porque tengo entendido que dejaron de imprimirla, si la consigues usada o algo así, pero ya es difícil conseguirla. Ya. Es que estaba viendo que aquí en México, Ajá. sí la tiene la librería Gandhi. Tendría que hablar para ver si Sí, quizá ellos de podrían verdad. conseguírsela. Sí. Pero esto que puse, el PDF, yo lo voy a enviar por correo electrónico. Si usted me dio su correo electrónico, también Sí, lo voy a poner en gracias. Telegram. Va a estar Sí. el PDF de esta noche y luego lo pueden, pero recuerden que esta noche es más bien una introducción porque esto Sí, va a así ser es. un tema por varias veces para poder ir palabra por palabra y el pacto, las fases, uno por uno. Sí, ¿Ok? gracias. A tu Gracias, orden, doctora. a tu orden. iPhone, pregunta. ¿Alguien que estaba como iPhone? Chalón, chalón, amada. No sé si soy yo, soy Nubia Sánchez de Arizona. ¿Cómo estás? Muy bien, muy amable y muchas gracias por excelente introducción. Tengo una pregunta. Sí. Nosotros, o por ejemplo, ¿le podemos llamar a todas las personas hermanos o solamente a los que estamos en pacto? Bueno, técnicamente debiera ser solamente aquellos que están en pacto. O sea, si vamos a ir al origen de la palabra, de lo que significa en términos de la legalidad del pacto, hermano es aquel que está en pacto con Hashem. Ese es tu hermano. Excelente, muy amable.
Ok, pero eso son, ¿verdad? Tenemos que tener diplomacia y amor, porque muchas personas que no están en pacto y no entienden la Torá y no entienden el pacto, pues que quizá usted lleva muchos años llamándole hermano y de momento no deja de llamarle hermano. No estoy amando hermanos biológicos, ¿verdad? Sino hermanos que hemos conocido en el otro campamento. Pero, o sea, hacer las cosas con amor y entendimiento sin ofender a nadie, pero técnicamente hermano es aquel que está en pacto con Hashem, así como uno está en pacto con Hashem por medio de Yeshua. Y los PDF, como dije, en el PDF yo lo voy a enviar por correo electrónico, va a estar también en Telegram, y aquí ustedes puse en el PDF cómo ser parte del grupo de Telegram. Se pueden añadir ustedes mismos, yo no tengo que hacerlo. Y hay dos, uno en el cual pueden escribir y poner sus preguntas o comentarios, y el otro es exclusivamente para los PDF, el libro y estudios que hay ahí, que de nuevo está a la disponibilidad de todos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Sí, doctora, entonces nada más confirmo, para estar en el Telegram, bueno, yo requiero la dirección para, o sea, teclear para que me agregue en el Telegram y ya por ahí yo puedo obtener también parte de la información. Sí, tengo entendido que te puedes añadir, o si no, pues me envía algún mensaje, ya sea por email, y yo te envío el enlace para que te una al grupo, a los dos, Sí, son dos. Ok, muchas gracias, doctora. a tu orden. ¿Alguien más? ¿Cuándo será la próxima clase? La próxima clase, lo más probable en algún momento en marzo puede ser, o en abril, porque el 26 salgo para Israel y tengo otras cosas pendientes. Tan pronto saque un momentito, pues entonces les dejo saber. Voy a tratar de hacerlo por lo menos, me va a ser difícil hacerlo semanal o quincenal, lo más probable mensual, pero como quiera yo les aviso. Por el momento no sé cuándo sea la próxima, no he llegado allá todavía. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Recuerden que tan pronto termine aquí, lo paso a... Ofelia dice que ella pensaba que era cada semana. Si tuviera días de 36 horas, posiblemente, pero no, el tiempo no me da. Así que si puedo, antes del mes lo hago, pero por ahora, como tengo viaje para Israel, regreso y luego vamos a estar planificando lo de Pesaj. O sea que puede ser que sea a fin de mes. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera pregunta, comentario? Recuerden que tan pronto acabemos aquí, pues entonces pongo el video en YouTube y van a tener acceso a él, y envío el PDF por el correo electrónico y en Telegram el PDF que tenía. ¿Okay? Daisy. Buenas noches. No. Pastor, yo quería preguntarle una cosa. Yo tengo una duda con respecto a lo de Purim. Sé que ahorita viene la fiesta ahorita en marzo, creo que viene lo de la fiesta nacional. La pregunta es, digamos, nosotros como pueblo de Israel debemos celebrarlo, ¿cierto? O sea, celebrar como reconocimiento, digamos, del pueblo de Israel, pero la pregunta es, cómo se hace si tenía entendido que por la reina Esther teníamos los 3 días de ayuno, no sé si eso se deba hacer o no. Usualmente se hace un día de ayuno, que es el día antes de la celebración de Purim como tal. Recuerda que lo que estamos haciendo es un recordatorio, porque no estamos en Israel, y número dos, es más bien un recordatorio cuando es un tiempo en que usualmente se le da regalo al pobre, al necesitado, se da algún tipo de limosna para ayudar y recordar.
en Israel tiene la costumbre de que a los niños los visten de personajes de esa época, de Esther, del rey, y no es que estén celebrando Halloween ni nada de eso, las personas malinterpretan, sino que actúan, los niños solamente actúan como tipo teatro, lo que se hace, y muchas personas pues se ponen máscara y celebran. Ese tiempo es una celebración, un recordatorio de cómo el Padre salvó al pueblo de Israel de ser liquidado por completo por este amalecita que era Amán. Así que otras personas pues hacen una comida, una festividad, se lee el libro de Esther, ese día se lee, se estudia. O sea, y si tiene un grupito, pues entonces una celebración, un recordatorio de lo que se hizo. Pero del ayuno no se hace en los 3 días, usualmente se hace un solo día, el día antes de Purim. Ok, muchas gracias. A tu orden. ¿Alguien más? Hermana, en las giras que ustedes hacen con el Rabí Rico, ¿llegan al Muro de los Lamentos o no? Sí. ¿Y colocan allí las oraciones? Si a que quiera hacerlo, lo puede hacer. ¿Puede usted llevar el nombre de mi hijo, Carlos? Está enfermo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias. Tu orden. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Mis hijos, si no hay nada más, entonces el viernes, Dios mediante, nos veremos en el servicio del Shabbat o el sábado en el servicio de Minjá. De nuevo, estamos tratando de conseguir equipos para mejor transmisión y video y hacerlo un poquito más profesional. Así que denos tiempo de acumular las finanzas y eventualmente pues estaremos mejor. Así que muchas gracias por su atención, por su tiempo. Así que de nuevo estará el video grabado en YouTube y enviaré el PDF por correo electrónico. También estará en Telegram. Si tiene, tan pronto tengo una fecha de la próxima clase, entonces se los dejo saber. ¿Ok? Así que buenas noches. Shalom, que tengan buen descanso y muchas bendiciones a todos. Shalom, shalom.